Buenas noches. Vamos a ir esperando que se conecten. Todavía acá de mi lado no veo a nadie conectado. A veces acá el internet tarda un poco. Hay gente que a veces ya está conectada y uno no puede verla. Pero les voy dando la bienvenida a los que se están conectando. Ahí me aparecen de golpe. Rosy, Vivi, gracias por estar, Dios las bendiga. Saludo ahí a Itra y a su papá que me escuchan. Vivi, Dios te bendiga. Ahí estoy viendo los que se van conectando, Dios los bendiga. Gracias por estar ahí presentes. Ya informarles que la semana que viene empezamos con las reuniones en la iglesia, empezamos a congregarnos. Si bien el grupo que puede estar es reducido, nos permiten un grupo de 49 personas. El día sábado van a estar congregados las personas mayores de 40 años. A partir de las 6:30 de la tarde ya vamos a estar ahí. Y día domingo las personas de entre 12 y 40 años. Estas son las reglas establecidas, son las reglas establecidas que tenemos que respetar por el momento, pero estamos orando para que eso se amplíe, para que los chicos también puedan congregarse. Igual los chicos de nuestra congregación, las criaturas, los niños no están descubiertos porque tienen sus maestras de escuela bíblica que les están enseñando, que les están mandando las tareas todos los fines de semana, compartiéndoles la palabra de Dios para que ellos estén escuchando y aprendiendo de Jesús. Así que no están descubiertos, ¿sí? Decidimos empezar a congregarnos porque hay gente nueva que necesita seguimiento, que necesita congregarse, que necesita conocer más de Jesús, y por ahí por WhatsApp no es tan amplio el panorama, ¿no? Gracias por estar conectados, Luis Mancilla, bendiciones. Gracias por estar ahí, Esther, también Silvana, Mercedes, Moro, Dios te bendiga. Así que ya saben, el fin de semana que viene empezamos a congregarnos. Se ruega puntualidad. El culto no puede superar las 2 horas. Amén de que tenemos que cumplir con el protocolo del alcohol en gel, el barbijo y todo lo demás, ¿no? Pero se ruega puntualidad por sobre todas las cosas porque tenemos un cupo de 49 personas solamente. Así que quien llega tarde y ya están todos los lugares ocupados, lamentablemente va a tener que escuchar el culto de afuera. Así que venga temprano. Vamos a ver cómo vamos a ir organizándonos. Pero oramos para que la iglesia pueda congregarse en su totalidad, que ese es nuestro mayor deseo, nuestra mayor oración es esa, que poder congregarnos todos como al principio, como siempre lo hicimos. Avisar además que estamos saliendo en las radios. 93.3 Radio Victoria de Las Breñas, 92.1 FM Futuro de Las Breñas, 97.9 Radio Vida de San Bernardo, 96.7 Radio Amistad de Corzuela y 89.3 Radio 3 de Corzuela. Aclarar también que a pesar de que nos empezamos a congregar el fin de semana que viene con este grupo reducido de personas, las transmisiones en vivo se van a seguir haciendo para aquellas personas que no pueden congregarse porque hay alguien en el grupo familiar que no puede asistir, ya sea un menor o una persona mayor, enferma, que no puede asistir a la reunión. Las transmisiones en vivo se van a seguir haciendo sábados, domingos y miércoles a las 20:30 horas como siempre, hasta que esto vuelva a toda la normalidad. Hay gente de otro lado que nos escucha que todavía no tiene la oportunidad de congregarse, así que creemos de parte de Dios que esto es de bendición para muchos y lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir cumpliendo con esto que se empezó. Así que el fin de semana que viene nos vemos otra vez 20:30 horas por el Facebook y también por las radios, ¿sí? Bueno, la palabra que quiero compartirte hoy está en el Salmo 121. Bendiciones,
la hermana María Esther de Nesnaico, Ramona Romero. Dios los bendiga, Dios las bendiga, gracias por estar ahí conectados. Abrimos nuestra Biblia en el Salmo 121, si ustedes verán ahí la descripción del video, dice Dios te guarde. Sí, está entre comillas la palabra guarde, pero este Salmo 121, si tenés tu Biblia ahí al lado, a mí me encanta que tenga la Biblia algo para anotar, siempre hay algo para resaltar, algo que Dios habla a tu corazón que es necesario resaltar y escribirlo para después no olvidarnos. El Salmo 121 tiene un montón de interpretaciones, hay muchas prédicas hermosas de este salmo. El maestro Marcos Maciel también estaba hablando de todos los cánticos graduales en este tiempo. Así que yo no voy a hacer una exégesis del Salmo 121 porque no estoy a la altura, pero sí voy a compartirte lo que Dios puso en mi corazón en este tiempo. Hace tiempo que tengo este salmo en mi corazón y que lo estudié y transcribí ahí, escribí ahí lo que Dios ponía en mi corazón para compartirte. Salmo 121, vamos a leerlo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Es un salmo muy hermoso. Forma parte de los cánticos graduales. Si vos ves ahí en tu Biblia, al principio dice cántico gradual. Forma parte de los salmos que se denominan cánticos graduales o también llamados cánticos de ascensión o cánticos de los peregrinos. Son en total 15 salmos que empiezan desde el 120 al 134 inclusive. Hay muchas interpretaciones de por qué se llaman cánticos graduales o cánticos de ascensión, cánticos de los peregrinos, pero la que yo me voy a centrar para tomar así en partecitas, ¿no? Lo voy a tomar como el cántico de los peregrinos, porque dice que estos salmos se utilizaban mucho por los peregrinos cuando se dirigían a las fiestas de la Santa Convocación en Jerusalén, en los montes de Sión, iban a celebrar las fiestas de la Santa Convocación, las fiestas anuales. Entonces estos peregrinos que venían a reunirse ahí para estas fiestas, dice que mientras iban caminando, iban recitando estos salmos y daban la espalda al templo y miraban hacia Jerusalén, miraban hacia la ciudad santa y bendecían ahí la nación, bendecían Jerusalén. Y bueno, pero el Salmo 121 en sí tiene muchas interpretaciones. Pero yo quiero hablar específicamente de este salmo, del Salmo 121, y al final hacer hincapié en la palabra guardar, en la palabra guardador, que es una palabra que me llamó mucho la atención en este salmo. Si podés verla ahí, se repite muchas veces en el salmo, se repite 6 veces. Y si te gusta remarcar, marcala, donde dice guardar, guardador, guardará. El salmista la repite muchas veces. El salmo empieza diciendo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero el salmista empieza diciendo: alzaré mis ojos a los montes. Según los estudiosos, dice que el salmista, los montes que veían eran las colinas de Sión, las colinas de Jerusalén, lugares donde simbólicamente residía la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Y además era el lugar donde se le rendía culto a Dios, donde se le rendía adoración a Dios. Así que en otras palabras, trasladándolo a nosotros hoy, podemos decir: alzaré mis ojos a la presencia misma de Dios. Alzaré mis ojos, voy a poner mis ojos en el Dios omnipotente.
Alzaré mis ojos y pondré mi objetivo en rendirle culto a Dios, en rendirle adoración a Dios con todo lo que soy, con todo lo que hago. Y basta solamente tener nuestra mirada en el lugar correcto, que es la presencia misma de Dios, para saber de dónde viene nuestro socorro. El salmista se hacía la pregunta, ¿de dónde vendrá? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? E inmediatamente se responde, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Porque claro, quien tiene puestos los ojos en el lugar correcto, quien tiene puestos los ojos en la presencia misma de Dios, en rendirle culto, en rendirle adoración a Dios, sabe de dónde viene su socorro. Sabe que su socorro viene de Dios. La semana pasada hablábamos de que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Esa es nuestra perspectiva. Y si sabemos dónde estamos parados, entonces nuestras preguntas siempre van a ser espirituales. Y una pregunta espiritual siempre conlleva una respuesta espiritual. El salmista tenía puestos los ojos en la presencia de Dios, tenía puesto en ir a rendirle culto a Dios, en ir a adorar a Dios, en ir a esa fiesta de la Santa Convocación. Y él decía, alzaré mis ojos a los montes. Y como tenía puestos los ojos en la presencia misma de Dios, él decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Sin sacar los ojos del monte, sin sacar los ojos de la presencia misma de Dios. La pregunta es espiritual. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Una pregunta espiritual conlleva una respuesta espiritual. Pero una pregunta carnal siempre va a tener una respuesta carnal. Si yo pongo mis ojos en la circunstancia, si pongo mis ojos en la enfermedad, en la falta de recursos, saco mis ojos de la presencia de Dios, me olvido de dónde estoy parado, dónde estoy posicionado en Cristo y empiezo a mirar la circunstancia que me rodea, lo que estoy viviendo, la gente enferma, la gente que está muriendo, empiezo a mirar la falta de recursos, cómo el país pareciera ser que se está fundiendo. Mi pregunta va a ser carnal. ¿De dónde vendrá mi socorro? Los médicos, hay casi 3 tipos de vacunas para este coronavirus. ¿Y cuál es la vacuna correcta, no? ¿De dónde vendrá mi socorro? Pregunta carnal si miro las circunstancias. Y la respuesta va a ser carnal si mi pregunta está en base a lo que yo veo. Pero si mis ojos están puestos en el lugar correcto, en la presencia de Dios, yo sé que mi socorro viene de ahí. Yo sé que mi socorro viene del Dios omnipotente. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quien tiene puestos los ojos en el lugar correcto sabe de dónde viene su socorro. Quien tiene puestos los ojos en Cristo sabe que no está solo, sabe que no está desamparado, sabe de dónde viene su victoria. Basta solamente tener puestos los ojos en el lugar correcto. ¿Dónde tenés puestos tus ojos? Quien tiene puestos los ojos en el monte, en la circunstancia, tiene miedo, teme. Quien tiene puestos los ojos en las circunstancias, en el monte, teme. Pero quien tiene puestos los ojos en el Dios creador del monte, en el Dios que sobrepasa las circunstancias, confía. Quien tiene puestos los ojos en el monte, teme. Pero quien tiene puestos los ojos en el Dios creador del monte, en el Dios que sobrepasa las circunstancias, confía. Cuando preparaba este mensaje, vino a mi cabeza Esteban, el primer mártir. Y dice la Biblia que antes de ser apedreado, a él lo apedrearon, lo mataron apedreándolo. Fue el primer mártir de la iglesia. Pero dice la Biblia que antes de ser apedreado, dice, puestos, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo. Esto lo podés encontrar en Hechos, capítulo 8, versículos 55 y 56. Búscalo si querés ahí en tu Biblia. Estamos para leer juntos, para aprender juntos, para que Dios nos hable. Hechos,
capítulo 8, versículos 55 y 56, sin perderte el Salmo 121. Dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y ahí lo apedrearon. Él perdonó ahí a los que les estaban apedreando y murió así. Pero Esteban, antes de afrontar la muerte, tenía puestos los ojos en los cielos. Él veía los cielos abiertos. Él veía la gloria misma de Dios. Y él veía a Cristo a la diestra de Dios. ¿Quién puede afrontar la presión de la muerte misma? Quien tiene puestos los ojos en el lugar correcto. Quien tiene puestos los ojos en la gloria misma de Dios, quien tiene puestos los ojos en el Cristo resucitado, quien tiene puestos los ojos en el Cristo que venció la muerte. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 54 en adelante: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quien tiene puestos los ojos en el lugar correcto, en la gloria misma de Dios, en la presencia misma de Dios, en el Cristo resucitado, puede afrontar hasta la muerte misma. Nosotros en la familia tenemos un hermoso testimonio. Mi abuela, de parte de mi papá, murió de cáncer de mama. Y dice que ahí en los últimos momentos, el cáncer había tomado todo su pecho, imagínate todos sus brazos. No sé si alguna vez viste una persona que tenga cáncer de mama o quizás también lo estás pasando, pero cuando el cáncer toma todo eso es impresionante. No solo es un dolor impresionante, sino que eso empieza a podrirse. En el hospital en Corrientes, cuando trabajábamos evangelizando con los chicos, vimos casos así y de verdad que es impresionante. Te impresiona ver esas cosas. Pero mi abuela murió de cáncer de mama y a ella había tomado el cáncer todo su pecho. Pero nos cuentan siempre que antes de morir, ella empezó a levantar sus brazos, algo médicamente imposible. Ella empezó a levantar sus brazos y empezó a adorar a Dios. Empezó a alabar a Dios. Y cantaba: voy a subir, voy para Sión, voy a descansar a la feliz mansión. Y empezó a cantar en lenguas y los médicos veían eso y no podían creerlo. ¿Cómo podía ser? Pensaban que estaba loca, que ella estaba delirando porque eran los últimos momentos, pero ella murió así, adorando a Dios. Yo creo que mi abuela tenía puestos los ojos en el lugar correcto. Que ella en ese momento estaba viendo la gloria misma de Dios, así como Esteban, y los cielos abiertos que la estaban esperando. Que ella estaba viendo al Cristo resucitado a la diestra de Dios esperándola. Y la gloria de Dios la sostuvo. Quien tiene puestos los ojos en el lugar correcto puede afrontar hasta la muerte misma. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El Salmo 121 continúa diciendo en los versículos 3 y 4. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Pero empieza diciendo al principio: no dará tu pie al resbaladero. No sé si prestaste atención, pero da la sensación de que el Salmo habla de un peligro que está al acecho. Y el salmista resalta todo el tiempo el Dios guardador, el Dios que guarda, que ante ese peligro que está al acecho, el Dios guarda a su pueblo.
Y quienes estudian estos salmos, quienes saben, una de las interpretaciones dice que cuando los peregrinos iban a estas fiestas de la Santa Convocación, cuando se dirigían a adorar a Dios, a presentar sus ofrendas en aquellos lugares, dice que ellos iban caminando en esas fechas y llevaban los bienes que eran para el trueque, y no solo los bienes que eran para el trueque en ese momento porque no había dinero, sino que también llevaban con ellos las ofrendas que iban a presentar. Pero había algunas personas, ladrones forajidos, que estaban al acecho, que conocían las fechas, conocían los tiempos en que el pueblo de Dios se movía, en que el pueblo de Dios iba hasta esos lugares para celebrar a Dios, para celebrar estas fiestas. Entonces estos ladrones esperaban por sobre las colinas, y cuando el pueblo se acercaba, cuando la gente se acercaba, cuando estos peregrinos venían caminando, ellos bajaban por las colinas, se metían entre los valles y arremetían contra ellos y les robaban, sacaban sus cosas. Es por eso que en este salmo, Dios les garantizaba que ante el peligro su pie no iba a dar al resbaladero. ¿Por qué? Porque muchas veces ante esas situaciones de peligro ellos tenían que aligerar sus pasos para evitarlos, aligerar sus pasos para evitar ese peligro, para evitar ser robados. Entonces Dios les aseguraba que cuando ellos tenían que aligerar sus pasos para no correr peligro, para que no les roben, Dios los iba a guardar y sus pies no iba a dar al resbaladero. Sus pies no iban a resbalar. Eso es lo que Dios les garantizaba cuando ellos repetían este salmo. Y se me vino esta palabra que creo que es de parte de Dios, que así como los forajidos conocían, cuando el pueblo de Dios venía peregrinando, llevando las cosas para ir a las fiestas de la Santa Convocación, conocían las fechas, conocían los tiempos. De la misma manera el enemigo conoce los tiempos en los que estamos viviendo. Así como la iglesia también tiene conocimiento de los tiempos, debería ser una conocedora de los tiempos que estamos viviendo. El enemigo también conoce los tiempos que estamos viviendo. Y sabe cuando la iglesia está próxima al encuentro con su amado. Pues sabe cuando la iglesia está próxima al encuentro con la presencia misma de Dios. Sabe el enemigo cuando alguien lleva en sus manos algo de Dios. Sabe el enemigo cuando hay propósito de Dios en la vida de sus hijos, en la vida de la iglesia misma. Y así como estos forajidos, como estos ladrones, tiende las trampas y va al acecho. Pero la iglesia tiene la garantía de que Dios la guarda y que cuando tenga que aligerar sus pasos para evitar el peligro, Dios la va a capacitar a la iglesia, va a capacitar a sus hijos para aligerar sus pasos y evitar el peligro. Dios es nuestro guardador. Y Él va a permitir que cuando tengamos que aligerar nuestros pasos para evitar que el enemigo robe aquello que Dios puso en nuestras manos, cuando el enemigo quiera frustrar nuestro encuentro con nuestro amado, evitar que sus hijos lleguen a la presencia misma de Dios, a llevar esa ofrenda a Dios, cuando el enemigo quiera evitar todo eso, no va a poder, porque Dios va a guardar a sus hijos, Dios va a guardar la iglesia. Y cuando la iglesia tenga que aligerar sus pies, no va a dar al resbaladero, no va a caer, no va a resbalar. Pero había otros pasajes que venían a mi cabeza cuando leía esa parte, no dará tu pie al resbaladero. Y pensaba en el Salmo 42 que dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Y también Lucas capítulo 6, y ese sí quiero que busques, Lucas capítulo 6, versículos 46 al 49. Lucas capítulo 6, versículos 46 al 49, que dice así, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo?
Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó. Quiero que marques eso, que subrayes, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hay una gran diferencia entre estas dos personas. Los dos, dice que vinieron a Jesús, oyeron sus palabras, y dice, el que viene a mí, oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso su fundamento sobre la roca. Sin embargo, el otro vino a Jesús, oyó sus palabras, pero no las hizo. Y dice que construyó su casa, edificó su casa sobre la tierra. Hay una gran diferencia entre estos dos. Si bien los dos vinieron a Jesús y oyeron sus palabras, solo uno las hizo. Solo uno las hizo. Y ese dice que cavó y ahondó y construyó su casa sobre el fundamento que era la roca. Encontró la roca ahí y ahí construyó su casa. Sin embargo, el otro no cavó y no ahondó. Si prestas atención a la lectura, él construyó sobre la superficie. Y hay una gran diferencia entre venir a Jesús, escuchar sus palabras y no hacer lo que Él te dice, y no poner por obra sus palabras, no poner en práctica sus palabras. Quien así hace, construye sobre la superficie. Pero quien viene a Jesús, escucha sus palabras y las pone por obra, es el que cava, el que ahonda en las profundidades del Señor, es el que ahonda en el conocimiento de la gracia, es el que ahonda en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y pone el fundamento de su casa en esa roca inamovible. Solo hay un tipo de persona que tiene asegurados sus pasos. Solo hay un tipo de persona que tiene asegurados sus pies, que tiene firmes sus pies, que no va a resbalar, que no va a caer. Hay un tipo de persona al que le cabe la palabra, no dará tu pie al resbaladero. Y es aquella que tiene los pies sobre la roca. Quien oye la palabra de Dios y hace lo que Dios le dice, tiene sus pies asegurados. La iglesia, acuérdate, volvemos a esta imagen de los peregrinos que iban ahí al encuentro con la presencia misma de Dios. La iglesia va a encontrarse con su amado, y la iglesia que va a encontrarse con su amado es aquella que escucha las palabras de Dios y las hace, que vino a Cristo, que está en Cristo, escucha las palabras de Dios y las hace. La que está en la perfecta voluntad de Dios, la que cavó y ahondó en ese fundamento inamovible que es Cristo. Esa es la iglesia que va a encontrarse con su amado, porque cuando vengan los vientos, cuando vengan las circunstancias difíciles, cuando vengan las situaciones adversas, cuando el enemigo venga a querer robar, cuando el enemigo quiera venir a destruir, cuando las circunstancias quieran venir a moverte, no van a poder, porque tu fundamento está en la roca que es Cristo. Y esa es la iglesia que va a encontrarse con su amado. Esa es la iglesia que va a llegar a la presencia misma de Dios. La iglesia que tiene su fundamento en el lugar correcto. La iglesia que construye, la persona que construye sobre la superficie, que no ahonda en el conocimiento del Señor, que no ahonda en las profundidades de la presencia de Dios. Esa iglesia, esa persona, no va a permanecer, y los vientos, las circunstancias difíciles van a venir, y quizás la situación va a seguir empeorando para con la iglesia de Cristo, pero solo va a quedar en pie aquello que está fundamentado sobre la roca, aquello que ahondó, aquello que cavó y puso su fundamento sobre la roca, aquello que no quedó sobre la superficie, porque eso que está sobre la superficie no va a permanecer.
Lamentablemente dice que la persona que construye sobre la superficie, y construir sobre la superficie es venir a Cristo, oír sus palabras, pero no hacerlas. Y de esos hay muchos. Vienen a Cristo, escuchan sus palabras, pero son meros oidores. Les resbalan las palabras del Señor. Lamentablemente, la ruina de esas personas que creen estar fundamentadas en Cristo, pero que no ahondan en el conocimiento del Señor, van a sufrir una ruina muy grande. Cuando vengan los vientos, cuando venga el río impetuoso, van a caer, la casa se va a caer y van a quedar en ruina. Y lo único que va a quedar en pie es lo que está fundamentado en esa roca inamovible. Creo que es tiempo para que la iglesia se fundamente, que ahonde, que cabe en el conocimiento del Señor y no se quede en la superficie, porque van a venir tiempos difíciles para la iglesia. Pero lo único que va a quedar en pie, lo único que va a permanecer es aquello que está fundamentado en Cristo. ¿Dónde estás fundamentado? ¿Dónde estás parado? Si estás siguiendo los impulsos de tu corazón, si estás siguiendo la palabra del motivador de renombre, si estás siguiendo el horóscopo, si estás siguiendo tonteras, frases motivacionales, si eso es lo que te mueve, si eso es lo que para vos es suficiente, o el versículo diario y te tomás un solo versículo, pero no ahondás en el conocimiento del Señor. Lamentablemente, tus pasos no están asegurados y seguramente vas a terminar en ruina. Pero si tu fundamento está en esta roca eterna, si tu fundamento es oír las palabras y hacerlas, obedecerlas, estar parado en la perfecta voluntad de Dios, entonces no te vas a mover. Entonces vas a encontrarte seguramente con tu amado. Vas a llegar al lugar de destino. Hay una palabra igual en el Salmo que me gustó mucho, que es la que te decía al principio, que se repite 6 veces, y es la palabra guarda. Y el hecho de que esta palabra se repita tantas veces en el Salmo me hace ver la protección esa que tiene, el cuidado intensivo que tiene Dios para con su pueblo. Y el salmista la repite muchas veces. Hay un peligro ahí que parece que está al acecho, pero el salmista, por sobre el peligro, por sobre las circunstancias, repite esta palabra: Dios es el que me guarda, Dios es mi guardador. No se dormirá el que te guarda, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada. Sobre el peligro, por sobre las circunstancias, Él resalta al Dios guardador. Y es como que el salmista convence a su alma, su espíritu ahí le manda una orden a su alma y le está diciendo: date cuenta que por sobre las circunstancias está el Dios omnipotente. Ese es tu Dios, el Dios guardador, el Dios que te guarda. Yo no sé qué circunstancia difícil estás pasando, qué circunstancia de peligro, pero Dios te guarda. Él es el Dios guardador, Él está por sobre esa situación. La palabra hebrea para guardar, para esta palabra guardar, es llamar, y traducida es preservar. Y yo no sé a vos de qué te habla esa palabra, pero ni bien yo leí que significa preservar, en hebreo es preservar, a mí me habla de propósito. Yo lo primero que pensé cuando leí esa palabra preservar, pensé en el propósito. Si Dios te guarda aún de la muerte misma, si Dios te guardó de la muerte, es porque Dios te está preservando, porque tiene propósito con tu vida. Porque no tendría sentido dejar a alguien vivo si no tiene propósito, si está por estar. Si Dios te guardó hasta hoy es porque Dios tiene propósito. Dios te guarda, Dios te preserva. En el mundo animal, ahí en el reino animal, vegetal, cuando tratan de conservar, de preservar una especie que está en peligro de extinción, lo hacen con un objetivo, porque esa especie es fundamental en el ecosistema. Si esa especie se muere, se extingue, va a haber un desbalance. Hay un propósito para la preservación de la especie, no solo porque es bonita.
Hay un propósito. De la misma manera hay propósito en tu vida, y si Dios te guardó, si Dios te preservó hasta hoy, es porque todavía tiene propósito con tu vida, porque todavía hay algo que tenés que hacer. Así que la próxima vez, cuando ores por alguien y digas Dios, guárdalo, o cuando le digas a alguien que Dios te guarde, estás diciendo que Dios te preserve para cumplir su propósito. Cuando estás orando por alguien para que Dios lo guarde, en otras palabras estás diciendo que Dios lo preserve para cumplir su propósito. Yo quiero que te quede eso en la cabeza, para que cada vez que le digas a alguien Dios te guarde, no solo estés pensando en que Dios lo libre del peligro, sino que Dios cumpla su propósito en su vida. En la historia de José el soñador, no sé si recordás, ya habíamos predicado de esto, pero en la historia de José, Dios salvó de la muerte a José 2 veces. La primera vez sus hermanos quisieron matarlo y quisieron ahí matar también con él sus sueños, pero Dios intervino y Rubén, el hermano mayor, no permitió que lo mataran, lo metieron en una cisterna y después lo vendieron como esclavo. Ahí Dios lo libró de la muerte. Y la segunda vez que Dios lo libra de la muerte a José fue cuando la mujer de Potifar, su amo, lo acusó de querer abusar de ella, cosa que era mentira. Ese delito, querer abusar de la mujer de su amo, necesariamente tenía que ser penado con la muerte, pero Dios libró a José de la muerte y a él no lo mataron, lo pusieron preso. José fue la pieza fundamental para que la nación sobreviva a la escasez. Había propósito de Dios en la vida de José. José terminó siendo el segundo de Faraón. Había propósito de Dios en la vida de José. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que si Dios te guardó hasta hoy, es porque Dios tiene propósito con tu vida. Satanás no va a poder frustrar los planes de Dios, porque Dios te guarda, porque tiene propósito con tu vida. Y aún vos mismo no vas a poder frustrar los planes de Dios, porque Dios te guarda y tiene propósito con tu vida. Hay miles de testimonios de personas, incluso tengo amigos, tengo personas cercanas que tienen su testimonio de que quisieron matarse, quisieron suicidarse y no pudieron, quisieron frustrar, abortar los planes de Dios, quisieron renunciar a todo y no pudieron, quisieron ahorcarse, la soga se le cortó, quisieron pegarse un tiro, la bala no salió, quisieron matarse y fueron encontrados en el momento justo, envenenarse y los encontraron en el momento justo, quisieron frustrar los planes de Dios, pero cuando Dios tiene propósito con tu vida, ni vos mismo vas a poder frustrar los planes de Dios, no importa la cantidad de situaciones de peligro que te metas, Dios te guarda, Dios te preserva para cumplir su voluntad en tu vida. No te creas que sos uno más del montón, no creas que estás por estar, no creas que no te descalifiques. Si Dios te guardó de la muerte misma, si saliste victorioso de la muerte misma, algunos con diagnósticos de enfermedades terminales salieron en victoria. Pero esa victoria es porque Dios lo preservó, porque tiene propósito con tu vida. Dios te preservó porque tiene propósito con tu vida. Hace un tiempo atrás, alguien, cuando me daba una palabra de parte de Dios, hace unos meses atrás, me decía que Dios me libró de la muerte misma. Muchas veces, que Satanás muchas veces quiso frustrar el plan de Dios para conmigo y Dios me libró de la muerte. Y sinceramente, en el momento en que esa persona me daba la palabra, yo no recordaba ninguna vez que Dios me haya librado de la muerte, conscientemente, porque hay veces que Dios nos libra de la muerte y no tenemos ni idea cuántas situaciones habrás pasado en las que Dios te guardó de la muerte y no tenés ni idea. Pero oré a Dios y le pedí que me recuerde la cantidad de veces que Él me libró de la muerte y empezaron a venir a mi memoria las veces que Dios me libró de la muerte. Me libró de morir desnucada cuando era chica, de morir electrocutada. Me libró de accidentes de tránsito, cuando el auto del frente tuvo el accidente y murieron las personas que iban adentro y yo por haber llegado 2 minutos más tarde me salvé. ¿Y cuántas veces me libró de ser abusada, de ser violada?
Dios me guardó tantas veces. Y si Dios me guardó, es porque tiene propósito. Si Dios no me hubiese guardado, yo hoy no estaría acá. Yo hoy no estaría haciendo lo que Él me está pidiendo que haga. Dios tiene propósito. Yo sé que hay situaciones de peligro que necesariamente tenemos que pasar, que Dios permite que pasemos. Yo no sé por qué, yo no entiendo toda la mente del Señor, no entiendo su forma de pensar. Pero hay muchas otras de las que Dios nos guarda. Yo quiero que cierres tus ojos en este momento y que recuerdes, te pongas a pensar la cantidad de veces que Dios te guardó de la muerte misma. Y ya también oramos ahí por Ana Luisa, dice por la sanidad de sus pulmones, está con una traqueotomía. Ana Luisa, oramos por ella y enviamos una palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Para Ana Luisa, esos pulmones en el nombre de Jesús vuelven a la normalidad. Ayúdame a orar por eso y oramos también juntos. Gracias Dios, en el nombre de Jesús, porque hoy tenemos la oportunidad de hablar de tu palabra y de poder recordar tu fidelidad, tu amor, tu misericordia para con nosotros. Las veces que nos guardaste, que nos libraste de todo mal, Señor, te queremos agradecer. Pero no queremos entender que estamos por estar, queremos que nuestros ojos espirituales sean abiertos para saber cuál es tu propósito en nuestras vidas, Señor, para no estar por estar, sino para hacer tu voluntad. No queremos ser meros oidores de tu palabra, no queremos estar dentro de tu camino, Señor, solo así transitando sin poner por obra tu palabra. Queremos cavar, ahondar y construir nuestras casas en esa base sólida, en esa roca fuerte, inamovible, para que nuestros pies no resbalen. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, queremos llegar a tu encuentro, a ese encuentro maravilloso en la presencia de Dios. Si tenemos que hacerlo cuando Cristo venga, aleluya, pero si tenemos que pasar por la muerte, queremos tener puestos nuestros ojos en la gloria misma de Dios, en los cielos abiertos que nos esperan, y estar preparados para afrontar ese momento con los ojos en el lugar correcto. Y yo sé, Señor, que tu gloria, si tenemos que atravesar la muerte, si alguno de nosotros tiene que morir en este tiempo, que sea viendo tu gloria, que sea preparado viendo tu gloria, reconfortado, Señor, por esa esperanza de encontrarnos cara a cara. Te pedimos por Ana Luisa, extendé tu mano de poder sobre su vida. Enviamos una palabra de sanidad sobre sus pulmones en el nombre poderoso de Jesús. Queremos, Señor, escuchar ese testimonio para gloria y honra tuya. Los médicos, Señor, dicen una cosa, pero la última palabra la tiene el Señor. La última palabra la tenés vos, Dios. Confiamos en esas palabras poderosas. Aumenta nuestra fe si está débil, si está menguando. Y alcanzanos con tu gracia en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos también por estos cultos que vamos a empezar a tener. Que no, Señor, que no usemos la iglesia como un lugar de paso, como un calmante de conciencia. Que, Señor, este objetivo de congregarnos en nuestro corazón sea diferente a partir de ahora. Que cada vez que nos congreguemos seamos uno, adorando y alabando y exaltando el nombre de nuestro Dios, orando juntos, preparándonos para los tiempos que vienen. Que la actitud de nuestro corazón al congregarnos no sea la misma, Señor, que hace un tiempo atrás. Que tu Espíritu Santo nos constriña, que tu Espíritu Santo nos confronte y nos cambie por completo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por mis hermanos. Bendigo sus vidas, sus trabajos, sus familias, sus casas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
Gracias por estar conectados, y a los que no se van a congregar la semana que viene porque no pueden, al principio del video, después pueden escucharlo, los que se fueron conectando más tarde pueden escuchar bien sobre los horarios, sobre la franja de edades, el respeto por la hora, por el protocolo, el barbijo y todo lo demás. Pero Dios los bendiga y gracias por estar congregados, y igualmente nos vemos otra vez en los videos en vivo miércoles 20-30 horas, sábados y domingo 20-30 horas. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, que Dios te preserve para que su propósito se cumpla en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.